Bienvenidos a un nuevo episodio de Bomberos Sin Límites. Es el episodio número 4. En el episodio anterior platicamos acerca de la investigación de incendios en México, quiénes son los que la hacen, la realizan, qué perfiles tienen y cómo ayuda esto en los cuerpos de bomberos a la prevención, y también al combate de los incendios. Hoy platicaremos qué es la causa o cuáles son las causas más recurrentes de incendios, no solo en la ciudad, sino también en el país. Cómo podemos prevenirlos, entender cómo funcionan también los fenómenos que provocan justamente los incendios, derivado probablemente de malas prácticas o de acciones inseguras. De todo esto vamos a platicar en este, insisto, cuarto capítulo de nuestro podcast Bomberos Sin Límites, en el que llegamos a ustedes a través de las plataformas de audio y también a través del YouTube y las redes sociales. Quiero saludar a nuestro invitado en esta segunda parte, el comandante Jorge Eduardo Santillán Velázquez, líder de la División de Investigación de Incendios y Explosiones de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Comandante, bienvenido. Muchas gracias nuevamente gracias por la invitación. Gracias. Oye, comandante, platícanos, ya nos dijiste un poco de cómo hacen la labor de investigación. ¿Qué es lo que se han encontrado o se encuentran generalmente como causas que originan los incendios? Sí, mira, por ejemplo, causas principales. Sí, la principal es la sobrecarga de las líneas eléctricas, es la que tenemos como más incidencia. Por los factores que ya habíamos platicado de que las vamos adecuando a la instalación sin hacerle pues los arreglos necesarios o la protección necesaria para que funcione. ¿Eso es lo que se llama disturbio eléctrico, le dicen ustedes? Sí, es un disturbio eléctrico. ¿Qué es un disturbio eléctrico? Ajá. Es el aumento de la presión dentro del cableado. ¿Cómo sucede? A ver, explícale a la gente, porque sí, todos decimos un cortocircuito, pero ¿qué es lo que pasa o a qué llaman ustedes una sobrecarga que luego provoca o deviene en un cortocircuito? Sí, a mí me gusta mucho poner un ejemplo que es un poquito más entendible. Por ejemplo, cuando tú estás regando con la manguera de tu casa. Okay. Está pasando un flujo por esa manguera. Llega un momento en que el flujo es demasiado. Imagínate que tú lo obstruyes al extremo, empieza a incrementar la presión en el interior y va a reventar. Lo mismo pasa, eso es si tuvieras agua en el interior del ducto. ¿Qué pasa cuando tienes un cable eléctrico? Desde ese cable eléctrico están pasando hay un flujo ahí de energía, de electrones, y está diseñado para cierta cantidad por tiempo. Va en función del tiempo y de la carga. Llega un momento en que tú le metes más carga y la cantidad que está fluyendo aumenta. Eso aumenta la temperatura dentro del cableado, obviamente, okay. Y llega un momento en que el cable ya no soporta porque está superando su capacidad de carga. Y se sobrecalienta. Okay. Y viene un estallido. Ese disturbio eléctrico generalmente proyecta chispas que son las chispas que genera o que proyecta no es más que fragmentos de ese propio cable. Esas chispas van a alta temperatura y es lo que incide con los materiales que están alrededor y es cuando se viene el incendio. O sea, se calienta, se rompe, pero de manera violenta. Y la característica es que adentro hacia afuera. Si te fijas, cuando las personas roban cable o lo queman para obtener el cobre dentro del cable, le prenden fuego directo. Y quedan los hilos de cable completamente. Aunque le metan el fuego directo, estamos hablando de 600 grados centígrados, no le pasa nada, queda en su composición. Así es. Incluso puede ser maleable. Para que se produzca un cortocircuito, estamos hablando de 1086 grados. 1086 grados. Entonces, eso es lo que genera el daño en el cableado de adentro hacia afuera. Prácticamente lo desintegra, vaya. Lo desintegra, efectivamente. Es una explosión dentro de ese cable. Y es lo que genera la proyección de las chispas. Donde caen esas chispas, si hay algún material que se puede prender, se va a prender. Generalmente tenemos la instalación eléctrica, tenemos la extensión y tenemos el sillón, tenemos ropa, tenemos la cama, tenemos todo el material próximo. Sí, cercano ahí, junto. Nuestros focos de manera normal, ¿dónde los tenemos? En la parte central de la habitación. Y de ahí tenemos abajo la cama, generalmente. Entonces, todas esas chispas cuando caen es cuando te generan pues ya el incendio. El corto por sí genera las chispas, pero esas chispas al momento de hacer contacto con los otros materiales es cuando ya se ve el incendio. La característica de los incendios eléctricos es que se propagan de manera muy rápida por la temperatura que manejan. Por cómo caes, dices, están a más de 1000 grados. A más de 1000 grados, efectivamente. Entonces, prácticamente el material que encuentren lo van a prender y entonces se te propaga muy rápido.
A ver, puede haber un cortocircuito en un espacio, digamos, de la instalación eléctrica confinado o protegido, Sí. Y no pasa nada. Y no pasa nada, efectivamente. Ajá. ¿Por qué? Porque esas chispas se van a quedar ahí. Esos fragmentos se van a quedar ahí y se van a enfriar y no va a pasar nada. Se te va a botar tu pastilla si tienes la protección, se te va a quemar el fusible y ahí quedó. El problema es cuando ese corto está pues en el exterior y en contacto con otros materiales. En esas cables, instalaciones, extensiones improvisadas. En esas adecuaciones, efectivamente. Con características a lo mejor, como dices tú, deficientes para lo que se les está usando. Así es. Entonces ahí es cuando incide pues el disturbio eléctrico para generar un incendio. ¿Qué otra causa? Esa dices, si tuviéramos que decirle a la gente qué porcentaje de incendios que ocurren. Bueno, estaríamos hablando casi de un 60% de los incendios. Y no estamos hablando únicamente de lo que ocurre en una casa habitación, estamos hablando de la industria también. ¿Por qué? Porque también en la industria tenemos un diseño inicial de instalación para equipos. Y de repente, pues que ya tienes otra máquina, que ya tienes otro proceso y lo vas sumando, pues, a lo que viene siendo la instalación. Y a lo mejor ya la cargas la carga contratada, le dicen dentro de los términos, ya es superior, o es menor a la que tú estás utilizando o la que estás ejerciendo tu propia instalación. Y ya es cuando viene, pues, la falla. La siguiente causa que es recurrente es el mal manejo de las fuentes de calor. Que ahí hay un abanico muy grande, ¿no? Así es. Podemos hablar incluso de personas que fuman mucho, que a la hora de estar prendiendo un cigarro, avientan el cerillo y ese cerillo nos genera un incendio. El hecho de las veladoras, de las velas. Generalmente ponemos el altar y se queda ahí sin supervisión, entonces de repente viene el accidente, a lo mejor un niño que pasa, a lo mejor una mascota que derriba el objeto y ya se viene por la incidencia y se generan las condiciones para que se produzca un incendio. Ese es también un factor que es muy común. El otro que tenemos son las fugas de gas. Las fugas de gas generalmente pasan cuando el cilindro es derribado. Si te fijas en algunos, la mayoría de las personas tenemos el cilindro ya sea en el patio de servicio, junto a la estufa. Entonces, a veces la mascota, el perro, no sé, le pega ese tanque, lo tira, se viene la fuga y de repente ya se nos viene. Oye, comandante, pues obviamente todos los incendios son pues, muy peligrosos o es un riesgo muy grande de daño patrimonial o de daño a la vida de las personas, ¿no? Pero una fuga de gas es un incidente pues muy violento, ¿no? Puede ser un incendio de gas que luego provoca por lo que puede suceder una explosión. Así es. Todo muy repentino. Sí, y es una situación que, fíjate que desde que se creó la división, tuvimos una incidencia bastante importante de incendios que se producían por fuga de gas, ya sea flamazo, explosión o incendio. Y era muy recurrente que era en personas que apenas ocupaban la finca, ocupaban la casa. ¿Qué pasa? Llegan, desconocen lo que viene siendo la instalación y pues obviamente ponen sus equipos de sus aparatos de consumo. Ellos lo que quieren es vivir pues de manera normal. De repente pues que te vas a meter a bañar, que vas a preparar tu comida, abres el suministro de gas y tú estás en tu área de trabajo, se puede ir a la cocina, por ejemplo, vas a preparar. ¿Y qué pasa? Que en el patio tenemos una salida para secadora. Y esa salida para secadora... Que tú no la conoces. No la conoces, pero carece de tapón de seguridad, no tiene llave de paso o la llave de paso está abierta porque alguien la dejó así y se viene esa acumulación de gas. Y de repente, pues a la hora que tú estás trabajando, pues ya te viene la explosión. Y eso es de los incendios más graves. ¿Por qué? Porque la saturación de gas debe alcanzar cierto nivel para encontrar la fuente de ignición, la chispa que lo prenda. Entonces, cuando generalmente se viene ya el incendio o la detonación de esa mezcla, pues ya pasó algo de tiempo y ya hubo saturación en las atmósferas. Y decían, lo han explicado ustedes el fenómeno de cómo una cantidad de gas a la hora de que se... Así es. ¿Cómo es esa... Sí, si tenemos una fuga de gas por 1 litro de líquido, se convierte en 297 veces en volumen en gas. Imagínate la saturación que puede hacer en una habitación un solo litro de gas. Entonces, ese gas a su vez se debe de combinar con el oxígeno del aire para poder ser inflamable. Entonces la combinación es de 9-1. Estamos hablando que esas 277 veces de ese litro de gas debe de tener 9 partes iguales de oxígeno contra 1 del propio gas. Entonces es unas atmósferas
se llena muy rápido para empezar, se saturan muy rápido y son muy violentas a la hora de Y quitar el la daño combustión. que causan. Pues. Así es, han volado fincas completas por una situación de ese tipo. Tenemos una, no sé si recuerdas, una muy reciente por allá en el municipio de Guadalajara, que hubo hacia el oriente. Hacia el oriente, efectivamente, y fue precisamente por acumulación de una fuga de gas. En una casa de 2 niveles. Una casa de 2 niveles que afectó incluso alrededor de la propia vivienda. Varias estructuras de vecinas. Así es. Oye, comandante, y dices tú, teníamos esa incidencia, bueno, ese es el ejemplo, pero en el caso de Zapopan, que ustedes empezaron a trabajar o se venía formando la división y empezaron a tener esos hallazgos y que les hizo encontrar esos patrones, pero fueron algunos casos recurrentes, sí, ¿verdad? Fue así como que se repetía el evento. Y a raíz de eso entonces se recomendó que al ocupar una finca, pues ya sea quien te está entregando o sea alguna persona que conozca la instalación te explicara cómo es que funciona y dónde hay que tener, sobre atento todo, aquí, atento acá. Y si no tienes tu secadora, pues entonces ponerle tapón o ponerle su tapón de seguridad o su llave de paso y estar al pendiente de que no se te abra. Porque te digo, ha pasado que como están en el patio de servicio, incluso las mascotas, hay gente que incluso va y amarra al perrito de esa llave de paso. Y el perrito, pues, obviamente, pues al estar en movimiento, pues la llega a abrir y puede llegar pues a suceder el sí, es a veces el total desconocimiento, ¿verdad? De lo que puede ocurrir o de cómo funcionan las cosas o los riesgos presentes que nos hacen tener esas malas prácticas. O luego veo que ustedes han señalado el tema de las instalaciones, o sea, instalaciones incorrectas, como antes. Sí. Alguna manguera de jardín en una instalación de gas, por ejemplo. Donde... Así es, de que no están diseñadas pues para ese proceso y no soportan obviamente la presión. Sí ha llegado a suceder. Nos tocó un asunto en una panadería, imagínate, para alimentar un horno. Y tenía manguera de agua en vez de tener pues la manguera profesor para gas. Estamos platicando con el comandante Jorge Eduardo Santillán. Él es líder de la División de Investigación de Incendios de nuestra corporación, y en este podcast conociendo un poquito de la incidencia o los casos que ellos como investigadores de incendios, las causas principales de incendios. Y nos has mencionado 3, 4, digamos, alguna otra que es como muy recurrente y... pues es menos común, pero son los incendios intencionales. Sí, hay situaciones en las que se dio mucho ahora con lo de la pandemia. ¿Qué pasó? Que la gente estaba encerrada, mucha gente se quedó sin trabajo, entonces los ánimos como que pues se elevaron, así como tal cual. Cualquier cosa, cualquier problema venía a recurrir en una situación de violencia. Entonces, y se incrementó en ese tiempo muchísimo los incendios intencionales. O sea que había alguna agresión en la que se usaba fuego. Sí, por tanto tan elevada pues la atención de la gente, como te digo, por la falta de trabajo, no sé, la falta de actividad, el encierro. Entonces cualquier roce ya con cualquier persona, cualquier vecino, cualquier integrante de la familia, pues iban a esos extremos de prender ya sea a lo mejor nada más tus pertenencias, no sé, a lo mejor el cuarto, pero pues se incrementó muchísimo lo que vienen siendo los incendios intencionales en ese tiempo. Qué increíble, porque digo, todos lo vivimos, ¿no? Y cómo la pandemia trastocó pues, todos los ámbitos, pero esto que nos dices, cómo se reflejó ahí también, y es algo que ustedes encontraron. Sí, incrementó muchísimo las investigaciones. Así es. Bien, ahora, comandante, ya dijimos, incendios ocasionados por disturbios eléctricos, o sea, falla en las instalaciones por utilizarlas de manera equivocada, el tema de fugas de gas, mencionaste... Mal manejo de fuentes mal manejo de las fuentes de calor, veladoras, en fin, cerillos, encendedores. Incluso también ha ocurrido incendios por los calentadores de aguas que son resistencias. Ya. Que la gente las conecta, la deja el recipiente con el agua. Oye, aparte eso es riesgo de electrocución también, ¿verdad? Bueno, vienen protegidas. Si alguien mete la mano a ese... No se electrocuta. No. Mientras esté pues con el agua, pues ahí no lo único que va a hacer es calentar el agua. No hay conducción hacia el agua. La situación es esta que se evapora el agua y el aparato queda conectado. Entonces te empieza a quemar ese... Sigue liberando calor. Todo el tiempo. Eso no tiene interruptor de seguridad ni mucho menos y te genera el incendio. Ha habido también situaciones de ese tipo. Ok. Bien, y muchos de estos casos son en todo el año. Así principalmente, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, comandante. Esta entrevista la estamos grabando en días de diciembre y tenemos hoy el tema de las luces navideñas, el arbolito y todos estos adornos que son también un factor o un riesgo de incendios en esta época. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, sobre todo lo que viene siendo con los adornos navideños, con el árbol de Navidad, las luces, el monito inflable y todos los adornos. Puro material flamable. Puro material flamable, efectivamente. Incluso hay árboles de Navidad que ya vienen con la instalación propia dentro del arbolito, vienen sus lucecitas integradas y al momento de que tú lo conectas, pues esas luces van a generar calor. El cable interior va a generar un calor por la conducción de los electrones y de repente se llega a prender ese arbolito y te genera... ¿Dónde generalmente tenemos el arbolito? En la sala. Luego tenemos el área del nacimiento, si es que tenemos la dicha de tener el nacimiento. Estamos hablando de heno, estamos hablando de materiales plásticos. Telas. Entonces, todo esa nosotros le llamamos carga combustible. Toda esa carga de combustible, al momento de que se incendia, pues te va a propagar el incendio pues, de manera mucho más rápida. Y a veces parece que entre más lucecitas haya, mejor. Entonces dices tú, conectamos 3, 4, 5, 6, 7 series a un solo suministro. Sí, hay los multicontactos también, que son muy populares, bueno, que se utilizan mucho dentro de la casa habitación y de repente generan pues también la sobrecarga en esos propios equipos y se viene la disturbios. ¿Qué se prende más rápido? Bueno, ¿en qué hay menor riesgo, mayor riesgo? ¿Un árbol natural o un árbol artificial? ¿O es...? Es más, la propagación es más rápida en un árbol artificial. Es más rápida. Pero ¿Y de cuánto tiempo estabas hablando? Porque sé que hay estudios y demostraciones que esto es en segundos. En segundos, sí, efectivamente. Tú puedes estar hablando incluso de 4 o 5 segundos cuando ya tienes un incendio incontrolable. ¿Por qué? Porque esos materiales, como son textiles, textiles, se escurren. Al momento de que están quemando, están escurriendo hacia el piso y te van generando un campo más amplio de incendio. Y se propaga mucho más rápido. Imagínense el riesgo, ¿no? O sea, muchas de las personas fallecidas en incendios como antes, pues es porque no se enteran del incendio, están dormidos o no se dan cuenta. Y decías, bueno, y en natural, pues también va a incendiarse, ¿no? Pero bueno, a veces están un poco más frescos. Tarda un poquito más en prender, pero también te va a generar mayor contaminación, va a generar más vapores. Entonces el riesgo, ahí está. Al momento de que se empieza a quemar, nos le llamamos pirólisis a ese efecto, de que el material se convierte pues en gases, es mucho más rápida, más saturación de gases y a lo mejor te da menos posibilidad de darte cuenta del incendio, porque ya es una situación que te va pues a intoxicar, a quitar la posibilidad de reaccionar. Sí, ¿cómo mitigamos de manera, darnos algunas recomendaciones, esos riesgos, comandante? Es decir, hablando de cómo vamos a instalar las luces navideñas, el propio arbolito, ¿qué recomendaciones ahí darías? Pues principalmente que el arbolito, al momento de estar en funcionamiento, las luces, pues que sea cuando estén despiertos y que estén pues al pendiente del artefactito, porque si no, nos vamos a dormir, lo dejamos conectado y estamos ya nomás esperando nuestra suerte de que no vaya a fallar. Okay. Y es riesgoso, la verdad, sí ha habido situaciones muy, muy complicadas referentes a eso. Otra, que al momento de poner el arbolito lo pongamos en un área en la que no haya tanto material que por si se llega a prender, a lo mejor ahí quede en el propio arbolito. Okay. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque como te digo, generalmente ponemos que los regalos, la caja de cartón, lo más que se pueda. Todo lo más adornado que se pueda, esa área, y pues nos genera también más material combustible que pues se puede sumar. Entonces una de las recomendaciones sería pues ponerlo en un lugar donde no, si llega a pasar algo, cuando menos hay que quede en el propio arbolito. Y la otra es no dejarlos encendidos, ninguno de los adornos durante toda la noche. Hay algo que tengamos que ver a la hora de, ya muchos en esta época ya compraron sus luces, pero si voy a comprar apenas, ¿qué tengo que cuidar al comprar ese tipo de...? Pues primero que nada la calidad. ¿Por qué? Y pues por los calibres. Es muy engañoso porque de repente tú vas y compras una extensión y la ves bastante robusta por la parte externa, pero al momento de que tú abres, pues es puro plástico. Okay. Es puro plástico y realmente lo que vienen siendo los conductores son muy delgados. Son calibres bajos, pues, que no soportan tanta carga. Entonces ahí, de manera ordinaria, una persona no se va a dar cuenta, porque ni siquiera vienen con una información, pues, propia de la carga que soportan. Entonces lo más importante es, pues, buscar la calidad. A lo mejor marcas ya reconocidas, en vez de comprar productos que son chinos o que vienen, pues, de otro lugar, porque a lo mejor no vienen con esa capacidad de conducción. Entonces, esa es otra de las recomendaciones. Buscar, pues, si vas a necesitar y vas a poner, pues que sean de calidad. Ok, y no abusar de los contactos, hay que a lo mejor... Sí, distribuir las cargas, pero eso obviamente nosotros como personas normales no vamos a lo mejor a saberlo. A calcular, pero sí saber, bueno, si aquí tengo un contacto, a lo mejor de aquí agarro una serie, del otro agarro, no sé, el monito que se mueve, del otro agarro el arbolito, y no saturar, pues, una sola línea. Bien, ok, comandante, pues ahí está esa parte de los ornatos navideños. Nos trajiste aquí unos
cohetitos o unos juguetes Así es. pirotécnicos. También en esta época de diciembre y festejos navideños, comandante Santillán, esto es muy recurrente verlo en las calles. Así es. Y es un alto riesgo de incendios, de lesiones a las personas y demás. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, pues como tú mismo lo mencionaste, en esta temporada se incrementa muchísimo el consumo de este tipo de artificios. Esos artificios al parecer son inofensivos, de hecho se llaman fuegos pirotécnicos, dicen, pero no son juguetes. ¿Por qué? Porque generalmente te van a producir calor, chispa y estruendo. Por ejemplo, este que tenemos aquí en la mano, su característica es que tiene un envase muy rígido. Sí es capaz de reventarse, pero es rígido para la propia configuración del artefacto. Le llaman a estos juguetes de trueno o artificios de trueno. Tú aplicas una flama aquí sobre la mecha y funciona como tren de fuego, que ya llega la flama hacia la parte interior. En la parte interior está la carga explosiva. Y llega un momento en que esta se enciende y genera la ruptura del envase. ¿Qué te va a producir este artefacto? Pues primero que nada, el estruendo gigantesco. Pero si estás próximo a él o lo tuvieras en la mano, vas a tener una proyección de una onda de choque. Al momento de que eso se fragmenta, te va a producir una onda de choque. Esta onda de choque, por pequeña que esté el artefacto, tiene cierta magnitud. En la mano de un niño esta cosa lo puede dejar sin dedos, así como está de pequeño. Ya tienes la onda de choque, vas a tener también la fragmentación, tanto del envase como que lo contenga. Imagínate que yo lo tengo apretado en la mano. Mi mano se está convirtiendo en parte del envase y en parte de lo que se va a fragmentar al momento de que se accione. Y este es uno pequeño, porque hemos visto que hay incluso de este tamaño. Unos ya sorprendentes. Sí, unos que tienen ahí unas marcas raras y pues están gigantescos, así como si fuera dinamita, ¿no? Entonces, no son situaciones inofensivas. Muchos, nosotros como adultos, de repente incluso le regalamos al niño, hijo, vaya, no sé, es un problema. ¿Por qué? Porque a la hora de que viene la situación de un accidente, pues ¿quién es el culpable? Claro. No va a ser el niño porque pues al niño se lo dieron. A lo mejor el niño fue y lo compró. Pues esa es la investigación que se tiene que hacer. Pero te digo, no son juguetes. La gente de repente los ve como juguetes. Porque nunca les ha pasado nada. Pero el día que les pasa, después de esto ya nada es igual. No puede ser igual. Claro. Estos que están así más pequeños también tienen una carga de pólvora. Generalmente es pólvora, pues la base de los juegos estos pirotécnicos. Tienen el tren de fuego, la mecha. Pero la configuración del empaque es menos rígida que estos. Y también va a tener los mismos efectos. Va a tener el estruendo, va a tener la fragmentación, la pequeña onda de choque. Y estos fragmentos que salen proyectados de aquí llegan a quemarse. Después de que son proyectados, vas a verles efectos de combustión. ¿Qué pasa si alguno de estos artificios lo llegas a accionar dentro de tu casa, de tu habitación, dentro de tu sala? Él mismo, por sí solo, te puede ocasionar un incendio. ¿Por qué? Porque va a incidir pues, en otros materiales que se te van a prender. No sé si hemos visto muchos videos, incluso en que las velas esas de cumpleaños están prendidas y luego de repente hay globos inflados con ciertos gases que se viene la detonación y se prende todo lo que está alrededor. Es riesgoso. Todo lo que tenga que ver con manejo de fuentes de calor, llámese la que se llame, es un riesgo. Tenemos, por ejemplo, este tipo. La diferencia de con este es que este está confinado en los dos extremos. ¿Para qué? Para que a la hora de que se produzca eso se dé el estruendo. ¿Cómo qué cantidad de pólvora tiene un artículo de esos? Estos tienen muy poca. Estamos hablando de 20 gramos, cuando mucho. Entonces, por eso que también son baratos a la hora de adquirirlos, porque no es mucho lo que se les pone. Te digo, la diferencia de este con este es que este tiene un espacio menos rígido, que es por donde va a liberar los efectos una vez que entre combustión en la parte interior. ¿Este tiene efecto de luz? Este sí, efectivamente. Esa es la diferencia de unos con otros. Estos son de trueno y estos son de luz. Esto es la aplicación que tiene, por eso tiene esta base. Tú lo prendes y el material que se quema va a salir proyectado hacia la parte superior. Y tiene cierta combinación de materiales, de metales, para que te dé un color determinado. Oye, diríamos, es menos agresivo porque no estalla o porque no hay trueno, pero esas chispas pues queman y provocan... Y efectivamente, como son incandescentes, llegan a incidir con otros materiales y se te va a producir un incendio. Ha habido incendios que se producen por luces de bengala. Y si tú te fijas, las luces de bengala son inofensivas. Tú la tienes prendida aquí y no pasa nada. Pero ¿qué sucede si el niño se pone a jugar y de repente la avienta al colchón? Porque sí, claro. se asusta o se quema, la lanza.
puede caer en el colchón. De ahí que tienes materiales sintéticos que van a incrementar la temperatura y se van a prender. Entonces sí es mucho riesgo el hecho de estar trabajando con esos materiales. Hay algunos de ellos que decías, comandante, bueno, y que los hemos visto, o sea, los accionas o los enciendes, los enciendes y los arrojas, pero tú los arrojas, pero no sabes dónde van a parar. Efectivamente. A quemar a una persona, a un lote baldío, a un techo, a provocar un incendio en un techo, en una casa. Entonces, son muy peligrosos. Sí, y generalmente cuando los están utilizando, los utilizamos en la calle. Estamos en la calle, entonces estamos poniendo en riesgo a todos los que están alrededor, no nada más a la persona que lo está utilizando. Hemos tenido incidencia de incendios que se inician por pirotecnia. Sí. Y incendios bastante importantes. Totalmente. Es decir, a veces no dimensionamos, creemos que son cosas tan pequeñas y luego se han convertido en una mala tradición en estos festejos y que, bueno, creemos que no pasa nada y que es parte de la fiesta, pero no, hay situaciones, decías como antes, cuando algo ocurre, ya las cosas o las lesiones que sufre una persona pues, lo marcan para siempre, hay cosas irreparables. Entonces, definitivamente, la recomendación principal, comandante, es no utilizar. Definitivamente no utilizar. ¿Quiénes fabrican este tipo de artículos? ¿De dónde vienen? Pues mira, tenemos fabricantes aquí mexicanos, propios del país, que son las personas que trabajan en la pirotecnia. Ellos son los capacitados para manejar y para producir y para transportar este tipo de materiales. Pero ¿quiénes los comercializan y quiénes los usan al final? Los ciudadanos. Los ciudadanos normales, los que no tenemos ese conocimiento o no sabemos cómo se puede utilizar y no conocemos el riesgo. Incluso las personas que lo están vendiendo a los cruceros, que lo están vendiendo a los tianguis, tienen acumulación de material. Que a la hora de que llegue a suceder esto, pues ha pasado. En otros estados hemos tenido explosiones de tianguis completos que venden este tipo de materiales. Imagínate, si les pasa a ellos, que se supone que lo hacen de manera ordinaria, que lo hacen todo el tiempo, ¿qué nos puede pasar a nosotros que lo tenemos una vez al año? Es que no sabemos. Ahora, en Jalisco esto está prohibida su venta, ¿no? Así es, está prohibido. Sí, esto se vende de manera pues irregular y por eso es que se hacen los programas dentro de la coordinación para poder detectar los puntos donde se está distribuyendo y pues evitar que ese riesgo llegue pues al ciudadano. Se hace todo lo posible para que el riesgo sea lo menos posible y entonces nosotros dentro de la propia División de Investigación de Incendios hacemos el manejo de este material que es asegurado dentro de los establecimientos de venta o los puntos de venta. Esperamos cierto tiempo porque la ley nos obliga a esperar para ver si hay un modo de acreditar pues, la propiedad y si no, pues procedemos a su destrucción en el operativo navideño, que es en el que estamos trabajando en estas fechas. Así es. Bueno, y es como, bueno, es parte de la estrategia preventiva que se hace cada año para tratar de evitar a toda costa o lo más posible y parte de las atribuciones de nuestra institución y otras de seguridad y prevención, evitar pues que sucedan accidentes, que haya víctimas, que haya personas lesionadas o que haya daños por este tipo de artículos. ¿Cómo se pueden clasificar? Decirle a nuestros amigos, si hace ratito el comandante nos estuvo explicando y mostrando de estos artificios, si están escuchando el podcast, bueno, vayan también al canal de YouTube para que puedan ver imágenes de lo que nos explicó ahorita el comandante. ¿Cuáles son los que la gente más compra? Generalmente compran lo que es el estruendo, lo que viene siendo el barreno, porque como que es lo que más genera pues la emoción, ¿no? Al momento de que activan el artefacto. Generalmente si son muy grandes, ponemos el artefacto y le ponemos encima algún otro artículo, algún artículo para ver cómo o lo destruye o cómo lo lanza o cómo ver los efectos que produce esto. Pero imagínate si, por ejemplo, le ponemos una olla encima de este artefacto y la logra levantar, no sé, 2-3 metros, imagínate el estruendo que puede, lo que te puede ocasionar esa onda de choque en una mano, en un brazo, en tu bolsa, si lo traes en la bolsa, este tipo de mecha es muy susceptible a chispa. Se enciende de manera muy fácil. Muy fácil, efectivamente. Entonces, incluso con la propia energía estática, la electricidad estática de nuestras ropas de vestir se puede prender. Ha habido situaciones, y son situaciones pues lamentables, en que el niño compra el artificio, se mete su bolsita al pantalón y se va corriendo. No llega a cierta distancia cuando ya se le activó y tiene unas consecuencias letales. Sí ha pasado, entonces, por eso es que nosotros estamos empeñados en hacer saber a la ciudadanía pues el riesgo porque existe y porque ya ha sucedido. Así es, están los antecedentes. Así es. Bien, pues muy interesante, comandante Santillán.
lo que es la División de Investigación de Incendios, Explosiones, y parte de su labor en este caso particular. Bueno, hablamos un poquito de la pirotecnia, que bueno, viene al caso justo en esta época para que la gente haga conciencia y nos ayuden también ellos pues a evitar su uso, aunque está prohibida la venta, pues la gente se las arregla, ¿no? Para conseguirlos. Sí, también otra situación, por ejemplo, ha sucedido que hay personas que están capacitadas para eso, lo que Ajá, te iba a decir, ¿quiénes? Bueno, nos decías los pirotécnicos. Los pirotécnicos, efectivamente. Es de todo sabido que ha habido situaciones, incluso cuando están haciendo las procesiones, cuando están haciendo las festividades propias de las instituciones religiosas, y ha habido accidentes. Entonces, imagínate, si les pasa a ellos, que son los encargados o los que tienen esa capacitación, entonces vamos como concientizando del propio riesgo que estamos nosotros adquiriendo al obtener este tipo de materiales. Sí, se supone que estas personas, comandante, tienen permisos, ¿verdad? Tienen permisos. Entrenamiento, capacitación. Sí, incluso hay gente que se ha dedicado toda su vida, por generaciones se han dedicado a este tipo de materiales, y sí ha habido pues incidentes muy graves. Ha habido explotado incluso los polvorines completos con pérdidas humanas. Sí, en la parte de gestión de riesgos de nuestra institución, están en contacto con esta gente o supervisan el trabajo de esta gente para los eventos o actividades, como dices, donde van a quemar este tipo de pólvora. Y bueno, y ellos supervisan que tengan los permisos vigentes, que tengan la capacitación, que donde van a hacer estas quemas, bueno, o sea, se cuente con las medidas de seguridad y demás. Pero son ellos los autorizados, no es gente que tiene los permisos y que conoce, en teoría, todos los protocolos y procedimientos para hacerlo de forma segura, ¿no? Efectivamente, y te digo, y aún a ellos ha pasado pues que de repente viene el accidente. Así es, entonces son las únicas personas autorizadas, amigos, con la supervisión debida para hacer este tipo de uso de estos materiales. A la ciudadanía en general, definitivamente, pues la recomendación es que las evitemos al máximo. Comandante, pues estamos llegando al final de esta segunda parte de esta entrevista, platicando hoy contigo aquí en Bomberos Sin Límites, conociendo la labor especializada que ustedes realizan y que nos ayudes a entender un poquito también de estos fenómenos y de estos casos que luego ocurren, que ponen en riesgo a la ciudadanía, pero sobre todo pues para fomentar la cultura de prevención. ¿Algo que quieras añadir? Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Sí, pues nada más comentarles pues que el manejo de estos artefactos es muy peligroso. También evitar la acumulación o el almacenamiento. Ajá. Porque de repente llega alguien y te pide el favor, o tú mismo compras cierta cantidad y la almacenas en alguna parte de tu finca y pues te puede generar mucho riesgo. Bien, pues ahí está la información. Estamos llegando al final de este Bomberos Sin Límites. Hoy con nuestro invitado, el comandante Jorge Eduardo Santillán Velázquez, líder de la División de Investigación de Incendios y Explosiones, que depende de la Dirección de Operaciones de esta Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Gracias por acompañarnos, comandante. No se pierdan este episodio, compártanlo con sus amigos en las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en las plataformas de audio y con micro contenido que hacemos llegar para todos ustedes. Agradecemos mucho que nos acompañen y los esperamos en un próximo Bomberos Sin Límites. Hasta entonces y saludos para todos.